Entonces les decía, estas pláticas no tienen un objetivo comercial, es un objetivo nada más de difusión del conocimiento. Recuerden que el conocimiento es patrimonio de la humanidad, así que todos los seres humanos, más o menos 7,000 millones de personas, somos los dueños de este conocimiento, de esta información. Y bueno, el Internet ha ayudado mucho para que haya mayor repartición de este conocimiento a nivel mundial. Y les decía que hay que tomar en cuenta la fisiología, la bioquímica, porque cuando el cuerpo funciona bien, o sea, fisiológicamente bien y bioquímicamente bien, eso se conoce como homeostasis, o sea, hay un equilibrio. Eso es lo importante que debemos de tratar de conservar siempre, esa homeostasis, ese equilibrio. Y al final de cuentas, el equilibrio se traduce en salud. Y ya saben ustedes, hay factores epigenéticos del medio ambiente, y que siempre los he mencionado, que son el estilo de vida, la alimentación y también la mentalidad. Muy bien, entonces les decía, no olviden consultar a su médico, y recuerden también que la medicina por excelencia es la prevención. Hay que prevenir enfermedades. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy, que dijimos es el asma. Y bueno, el asma en realidad es una enfermedad frecuente que afecta más o menos al 5% de la población del mundo occidental. Es decir, de los que vivimos del lado del occidente, el 5% de las personas se afecta más a varones que a mujeres, y se sabe que existe una predisposición genética. Es una enfermedad que se caracteriza porque hay una inflamación crónica de las vías respiratorias y hay hiperplasia de unas células que se llaman células caliciformes. Y bueno, esta inflamación crónica de las vías respiratorias contribuye a la hiperreactividad de las mismas, y eso hace que si reacciona más sensiblemente, eso hace que se produzca la famosa constricción. Un factor contribuyente para que aparezca el asma es la atopia y también la obesidad. O sea que hay una alergia, eso quiere decir atopia, que hay una alergia. Y entonces, ¿cuáles son los alérgenos más comunes que afectan a las personas que tienen asma? Pues los ácaros que están en las almohadas, o los ácaros que están en los colchones, en los tapetes, en las cortinas, también las cucarachas, también los gatos, el polen. Y también hay unos factores que, aunque no son alergenos, pueden, como quien dice, precipitar en forma inespecífica el asma. Podemos encontrar el ejercicio, algunas infecciones de las vías respiratorias superiores, como son la rinitis, sinusitis, goteo retronasal, aspiración, reflujo gastroesofágico, inclusive cambios de clima, el estrés, también la exposición al tabaco, algunos contaminantes en el aire, por ejemplo, partículas de ozono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno. Todas estas sustancias o agentes nos pueden disparar un ataque de asma. Inclusive hay medicamentos que pueden inducir una crisis de asma, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, los antiinflamatorios no esteroides, los beta bloqueadores e inclusive algunos colorantes. Muy bien. Ahora, los síntomas van a variar muchísimo de paciente a paciente. Hay personas que nada más tienen en forma esporádica alguna dificultad para respirar, o sea, disnea, y tienen alguna sibilancia, o sea, que les silba cuando están respirando. Pero hay otros no, que tienen crisis mucho más intensas y lógicamente los síntomas son más fuertes, más graves, así que pueden variar mucho de una persona a otra. Generalmente los síntomas empeoran en la noche, y si se presentan complicaciones, las complicaciones más frecuentes son el agotamiento, la deshidratación, e inclusive el síncope. O sea, la gente de tanto toser y toser y toser se puede desmayar. O si ya está muy grave, puede llegar a una insuficiencia respiratoria. Y bien, bueno, ya saben ustedes que yo les hablo de los factores dietéticos, es decir, del medio ambiente, los factores epigenéticos, y es bien sabido que las reacciones de hipersensibilidad a los alimentos pueden causar ataques de asma. Se ha visto en algunos estudios que se hicieron que hay una alergia escondida a alimentos y que puede ser un factor contribuyente hasta en un 90% de los casos. Es decir, hay gente que es alérgica a ciertos alimentos y lógicamente pues tiene que dejarlos porque si no se va a seguir presentando este problema. En un estudio que se hizo en niños asmáticos, se logró que el 46% de ellos experimentara una mejoría
simplemente evitando los alimentos alergénicos, y eso salió publicado en una revista médica. También se ha reportado que el asma puede ser una manifestación de la enfermedad celíaca, es decir, que las personas tienen sensibilidad al gluten. También puede ser sensibilidad a algunos preservativos que van en la comida o en algunos medicamentos. Hay, por ejemplo, una sustancia, un saborizante que se llama glutamato monosódico, que se usa mucho, sobre todo en los restaurantes chinos, y eso puede también disparar en algunas personas una crisis de asma. En otros estudios se ha visto que muchos pacientes tienen lo que se conoce como hipoglicemia reactiva, es decir, al consumir carbohidratos simples o azúcar, primero sube el azúcar y después el cuerpo reacciona, y al reaccionar baja el azúcar muy rápido y baja más abajo de lo que las personas tenían antes de consumir ese alimento. Eso se llama hipoglicemia reactiva, y se ha visto que muchos pacientes sufren de esta hipoglicemia reactiva al momento en el que están sufriendo esta crisis de asma. En estudios epidemiológicos se ha visto que también el consumo de la sal influye en el que haya mayor probabilidad de que las personas sufran o no de asma. También se ha visto en otros estudios que el consumo de grasas trans, hay algunos alimentos que contienen grasas trans, eso hace que aumente el riesgo de que las personas sufran de asma. Como decía yo hace ratito, al principio, la obesidad contribuye a que se inicie el asma. Se ha visto que en estudios que se han hecho, se ha visto que en ciertos países en donde ha aumentado la obesidad, al mismo tiempo va aumentando también las personas que sufren de asma, entonces van de la mano, como quien dice. Y bueno, otro factor también que se ha visto que tiene que ver con la alimentación es la hipocloridria. Es decir, la hipocloridria significa que uno produce menor cantidad de ácido clorhídrico que debería en el estómago, y se ha visto que es un factor que contribuye también a que las personas sufran de asma. En un estudio que se hizo se vio que el 80% de unos niños que se estudiaron, fueron 200, entre 6 meses y 12 años de edad tenían esa hipocloridria. Así que bueno, como ustedes pueden ver, hay muchas personas que sufren de este problema. Y bueno, les voy a hablar de algunos nutrientes, de algunas plantas en las que se han hecho estudios para tratar de equilibrar esta bioquímica y esta fisiología de nuestro cuerpo. Una planta que se ha utilizado es el mangostán, el nombre científico es la Garcinia mangostana, y bueno, se han hecho estudios sencillos. Por ejemplo, se ha visto que tiene un efecto antioxidante, también se ha visto que inhibe la liberación de histamina. ¿Qué significa eso? Que tiene un efecto antihistamínico. ¿Cuáles son los medicamentos que le dan a los pacientes que tienen alergias? Pues antihistamínicos. Entonces se ha visto que el mangostán, de acuerdo a este estudio, tiene un efecto inhibidor de la liberación de histamina. Muy bien. Y también se ha visto que uno de los principios que contiene el mangostán tiene efectos antiinflamatorios. ¿Y qué dijimos al principio? Que el asma es una enfermedad inflamatoria. Muy bien. Otra planta también que se ha visto que influye o que se puede tener una influencia en este problema es el famoso ginkgo biloba, que estoy seguro que ustedes ya lo conocen y saben que se ha utilizado desde hace literalmente miles de años, sobre todo para la memoria y porque tiene un efecto hemorreológico, es decir, mejora la circulación, sobre todo en los vasos capilares. Pero a nivel del asma tiene un efecto que, más bien tiene una sustancia que inhibe al factor activante de las plaquetas, y ahí es donde se liberan la histamina. Entonces, al inhibir la liberación de histamina, igual que en el caso anterior, también tiene un efecto, como quien dice, antihistamínico. Y ahora bien, pasando a las vitaminas, pues la vitamina C, en pocas palabras, la vitamina C tiene un efecto también antihistamínico, por sí sola. Y lógicamente que al inhibir la histamina va a inhibir también la broncoconstricción, es decir, en el asma ya ven que los bronquios están contrayendo, y eso lógicamente hace que las personas tengan la disnea, la dificultad para respirar. También la vitamina C se requiere para producir una hormona que se llama epinefrina cuando uno tiene un estrés, y la epinefrina juega un papel muy importante en la mitigación de los ataques de asma. En un estudio que se hizo se vio que las personas que sufren de asma
generalmente tienen niveles más bajos de vitamina C comparados con las personas de control. Y en otro estudio que se hizo, publicado en la revista de Medical, Hipótesis Médica más bien, se relacionó que la vitamina C frecuentemente alivia las reacciones alérgicas, así que también es otro factor importante. Luego tenemos el famoso magnesio, que ustedes seguramente lo conocen muy bien. Es muy importante el magnesio porque se requiere para activar por lo menos 300 diferentes enzimas. Y ya ven, pues lógicamente que las enzimas son indispensables para el metabolismo. Si no hay reacciones enzimáticas, no hay vida, no hay bioquímica en absoluto. Y concretamente les voy a decir que el magnesio, en el caso del asma, promueve la relajación del músculo liso bronquial, o sea, los bronquios los relaja, que eso es lo que hacen lógicamente los broncodilatadores. Tiene un efecto antiinflamatorio, disminuye la respuesta a la histamina y también disminuye la susceptibilidad, al menos en estudios que se han hecho en el laboratorio, de desarrollar reacciones anafilácticas. También, igual que en el caso de la vitamina C, se han encontrado niveles bajos de magnesio en las personas que sufren de asma. Otra vitamina que se ha visto que tiene que ver con el asma es la vitamina D3. En un estudio que se hizo en Japón, se vio que a los que se les dio la vitamina, como era un estudio doble ciego, a unos se les dio vitamina D y a otros no se les dio vitamina D, se les dio como que dice un placebo, una pastillita de mentiras, que no tuviera medicamento, y se vio que el 83% de los niños que se les dio la verdadera vitamina D mejoraron comparado con el grupo con el que no se le dio la verdadera vitamina C. Vitamina D. Luego tenemos los ácidos grasos esenciales, que también estoy seguro que ustedes conocen muy bien. Acuérdense que los omega 3 y los omega 6 tienen exactamente efectos opuestos. Los omega 6 nos producen inflamación porque activan a las enzimas, a las citoquinas inflamatorias, y los omega 3 activan a las enzimas, a las citoquinas antiinflamatorias. Entonces hay estudios que se han hecho en donde se ha visto que el aceite de pescado mejora los síntomas en los asmáticos, incluyendo cuando la persona le da asma por el ejercicio. Y en otro estudio también se vio que el aceite de pescado, que lógicamente contiene omega 3, mejora la función pulmonar y les ayuda a prevenir el asma. Así que bueno, hay muchos estudios, hay muchas referencias científicas que nos hablan pues de estos efectos, de estos nutrientes en la fisiología y en la bioquímica de nuestro cuerpo. Muy bien. Pues eso es lo más importante. No sé si alguien tiene alguna pregunta y platicamos un ratito de preguntas. Y si no hay preguntas, pues nos vamos. A ver, vamos a ver. Los de Monterrey, los de Coahuila, la señorita que no me dijo de dónde es, Laura Hernández, ¿de dónde es? ¿Alguien por ahí? Están dormidos. Ok, gracias. A ver si alguien me escribe, déjenme ver, porque ya se movió aquí. Ahora sí. De Puebla, ok, gracias, de Puebla. Me había dicho de dónde. De León, Guanajuato, Tania Sánchez. Valbuena de Izúcar, de Matamoros. Malena Valderas de Irapuato. Y de Acapulco, Laura, sí, ya me dijo de Acapulco, Laura Hernández. Muy bien. A ver, bueno, ¿algunos de ustedes tienen preguntas o no tienen preguntas? Si no hay, pues Amada Solís desde Texas, gracias. Verónica Sani, saludos igualmente. Mari Beltrán, gracias. Y Luis Guillermo Caudillo desde Tabasco, muy bien. Ok. Dice que es bueno para la tiroides. Bueno, acuérdense que la tiroides pues es una glándula que está aquí en el cuello. Y o sea, la pregunta es muy vaga, porque para la tiroides, bueno, la tiroides necesita muchos nutrientes, necesita yodo, necesita selenio, necesita zinc, necesita vitamina B6, necesita un aminoácido que se llama L-tirosina, o sea, necesita muchas cosas. Entonces, no sé a qué se refiere, pero esos son los principales nutrientes que se requieren para el buen funcionamiento de la tiroides. Hay una técnica que se llama medicina funcional, en la que lo que se hace es medirle al paciente
los nutrientes, se le hacen ciertas pruebas funcionales y de acuerdo al resultado de las pruebas funcionales se puede ver qué nutriente le puede hacer falta y también por qué, porque a veces las personas les falta un nutriente porque no lo consumen en su dieta, o a veces les hace falta pero sí lo consumen pero no lo absorben, o a veces sí lo consumen y lo absorben pero no lo metabolizan, o a veces sí lo consumen y sí lo absorben y sí lo metabolizan pero no lo almacenan. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Y aún hay más, a veces sí lo consumen, sí lo absorben, sí lo metabolizan y sí lo almacenan, pero requieren mayor cantidad. O sea, hay muchas razones, no crean que es tan fácil. Eso es en realidad lo ideal, ver qué necesita cada quien. Así que si me hace una pregunta específica, bueno, con mucho gusto les contesto. A ver, dice Laura Hernández, dice, esperamos pronto verlo. Bueno, sí, claro, con mucho gusto, si me invitan vamos para allá. O ya dicen que ya estamos en la fase ya de, ¿cómo se dice?, de desconfinamiento. Muy bien. Habla Tabasco. ¿Quién más? A ver. Gracias. Son muchas, no puedo leer todas. Perla Valdivia dice 72 años, en asma. Bueno, pues ya lo acabo de decir, En el caso del asma, lo que les puede faltar puede ser el magnesio, puede ser la vitamina D3, pueden ser las grasas buenas. Y bueno, ya saben que las plantas medicinales en realidad son como si fueran medicamentos, por eso ya están registradas como medicamentos, pero también ya mencionamos el ginkgo biloba, mencionamos ¿cuál otro? El mangostano. A ver, Rosalicia Palacio Suárez desde Chiapas, saludos, gracias. Mari Lulú Guevara González desde Nayarit, gracias. ¿Y quién más? ¿Cuáles serían los nutrientes para el asma? Pues acabo de decir. A ver. Bueno, voy a repetir, pero al principio ya los dije. En el caso de alguien que tenga asma, lo que más frecuentemente está deficiente es la vitamina D3, las grasas buenas y el magnesio. Pero en realidad, teóricamente puede ser cualquiera. Y bueno, ya dijimos que hay plantas medicinales que se han visto que tienen efectos antihistamínicos, como el ginkgo biloba y el mangostano. A ver, Héctor Orduña dice que de Tlaxcala, saludos. Es una persona que le dio neumonía. Bueno, la neumonía ya es otra cosa, la neumonía ya es una infección. Y acuérdense que en infecciones, ¿qué necesitamos? Necesitamos defensas. Y las defensas las encontramos en las inmunoglobulinas. Desde Veracruz. Ok, bueno, dice prediabetes. En realidad, déjenme decirles, la prediabetes es una cosa que en realidad es el síndrome metabólico. Me parece que ya hablamos de eso alguna vez, del síndrome metabólico. Simplemente les voy a decir en medicina, cuando una persona tiene, lo normal es de 80 a 120 miligramos por decilitro de azúcar en la sangre. Cuando alguien tiene más de 100, pero menos de 120 o 125, se le dice que es prediabético. Pero bueno, yo les aconsejo que ustedes desde el principio, si ya tienen más de 100, compórtense como si fueran diabéticos. ¿Para qué se van a esperar hasta que lleguen a 125 para decir soy diabético? Pues en realidad es igual. Yo en esos casos pensaría en una planta que se llama Gymnema silvestre, pensaría en el ácido alfa-lipoico. Acuérdense que el ácido alfa-lipoico es un ácido que mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye la resistencia a la insulina, y también el extracto de semilla de uva. Ana María desde Mexicali, saludos. Dice, para consumir el aceite de pescado, ¿son los ideales o deben comerse crudos? Caray. No sé a qué se refiere, ¿no? Para eso ya hay, como quien dice, preparados, O sea, ya están preparados no fritos no, No recomiendo yo comer alimentos fritos. Simplemente, claro, cocidos, porque también los alimentos crudos son peligrosos porque pueden llevar una infección. Se pueden comer extraídos en frío y si no, cocinarlos pero sin aceite, porque acuérdense que el aceite, si se calienta, se va hidrogenando. A ver, dice María Lucía Vela Díaz desde Tepic, saludos. Dice Héctor Orduña, dice, para un adulto de la tercera edad, para la vesícula biliar. ¿Pero qué le pasa en su vesícula biliar? Acuérdense que la vesícula biliar pues es un órgano donde se guarda ahí la bilis, y cuando uno come grasa se exprime, como quien dice, para ayudar a la digestión. Entonces, pero ¿cuál es la enfermedad o qué cosa tiene?
Dice Rosalicia Palacios, que dice que es para... Ah, caray, es que como que no escribió bien. Pero parece que dice que para las crisis compulsivas. Muy bien, bueno, hay que ver la causa, porque acuérdense que una crisis compulsiva puede tener causas sencillitas, como deficiencia de vitamina B6, por ejemplo. Puede tener deficiencia de magnesio también. Pero hay otras muchas causas, inclusive puede ser hasta por un tumor, o puede ser porque tienen una cosa que se llama el umbral bajo epileptógeno. Hay personas que son muy sensibles, sobre todo a las luces estroboscópicas. Acuérdense que cuando salía aquel dibujito japonés, a muchos niños en Japón les daban crisis epilépticas por los colores tan brillantes de ese muñequito que no me acuerdo cómo se llama. Así que hay que ver, dígame la causa para poder pensar en algo. Alicia Núñez dice factor reumatoideo alto, muy bien. Bueno, en ese caso hay que pensar, acuérdense que es una enfermedad autoinmune. Entonces, en las enfermedades autoinmunes, en la bioquímica nos dice y la fisiología nos dice que lo que queremos es que el cuerpo no se ataque a sí mismo. Generalmente se ataca a sí mismo porque hay una inflamación crónica que dispara a una cosa que en medicina se llama factor de complemento, y eso es lo que hace que se ataque a sí mismo. Dependiendo de qué lugar se encuentre ese inmunocomplejo que se adhirió a un tejido, va a ser la enfermedad. Si es en los folículos pilosos, nos da alopecia areata. Si es en los melanocitos, nos da vitiligo. Si es en la mielina de los nervios, nos da esclerosis múltiple. Si es en los músculos, nos da polimiositis. Y si es en las articulaciones, nos da artritis reumatoide. Bueno, entonces podemos pensar en grasas buenas, que ya dijimos son antiinflamatorias. Podemos pensar inclusive en los probióticos, que ya les he dicho yo muchas veces que están involucrados el desequilibrio, o sea, la disbiosis, en casi todas las enfermedades autoinmunes. Podemos pensar en el cartílago de tiburón, que ayuda a regular a las interleuquinas 6. Esos serían algunos. Claro, también, ya saben, estilo de vida, alimentación, actitud mental. Pueden pensar también en curcumina, resveratrol. Muy bien, bueno. Vamos a ver. Déjenme bajarle aquí. María MH dice que si la miopatía se contrapone con los nutrientes, no, claro, con ningún nutriente, no nomás contra ninguno. La miopatía es diferente, es más, acuérdense que la miopatía está diluida infinitesimalmente, por eso muchos médicos no creen en la miopatía, porque dicen, no, pues como mira, en primer lugar a todo el mundo le dan lo mismo, le dan chochitos o le dan gotitas con alcohol, así es lo que piensan, ¿no? Entonces, no, pues no sirve. Lo que pasa es que como está tan diluida, después de la 12ª centesimal ya no contiene ni una sola molécula del agente del que se hizo ese medicamento homeopático, por eso es por lo que muchos médicos no creen. Así que claro que no hay contradicción. Y el mismo Hahnemann reconoce en su organón que cuando hay una enfermedad deficitaria, es decir, que falta algún nutriente, lógicamente que la homeopatía no le va a ayudar porque se necesita recuperar en forma ponderal esas deficiencias de la persona. Muy bien, bueno, aquí me preguntan de una enfermedad de leucemia mielina aguda. Bueno, cuando es aguda, vayan por favor hasta que ya esté, como quien dice, regulada, y entonces sí. Cuando son casos graves se tiene que hacer ciertos estudios, ya les dije yo, como en la medicina funcional, para ver qué otra cosa le puede servir, porque como en esos casos les ponen quimioterapia, ahí sí hay que ver que no haya interacciones de medicamentos con nutrientes. Entonces es importante ahí hacer algunos estudios para poder determinar qué le podría convenir. Dice, los ejercicios para respirar por la nariz pueden ser eficaces. Bueno, no sé si se refiere al pranayama, si se refiere a eso, sí, claro. Inclusive hay una técnica también de un ruso, me parece que se llama Butorenko o algo así. Sí, claro, son muy eficaces, nomás hay que aprender, no es nada más así, órale, hay que respirar, hay que aprender bien la técnica. Guadalupe Velázquez, 57 años. Ah, caray, cuando es un tumor en el cáncer, lógicamente ustedes saben que lamentablemente los tumores en el páncreas, tumores del cáncer en el páncreas, pues es uno de los más agresivos. Ahí, acuérdense que la medicina ecléctica, yo me preguntaría a mí mismo si yo estuviera enfermo, bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Y agarraría lo bueno de cada parte, de cada cosa. No hay que fanatizarse, sino hay que agarrar lo bueno de cada cosa. Entonces, bueno, ahí podríamos pensar en cartílago del tiburón,
en mangostán, podríamos pensar en el noni, podríamos pensar en el selenio, podríamos pensar también en la curcumina, el resveratrol y otros más. Pero repito, siempre lo ideal es hacer las mediciones adecuadas para poder también recomendar en forma adecuada. Les voy a hacer una pregunta que me hacen a mí frecuentemente, ¿eh? ¿Cuál es el mejor nutriente? ¿Cuál es? Pues el mejor nutriente es el que esa persona en particular necesite. Vamos a suponer, si yo tengo deficiencia de magnesio, pues lógicamente voy a tener síntomas de deficiencia de magnesio, como cuáles, pues puede ser hipertensión, puede ser exactamente espasmos bronquiales, puede ser migraña, puede ser inclusive depresión. Entonces para mí va a ser el mejor nutriente el magnesio. Pero alguien que tenga otra enfermedad, supongamos que tiene que ser, bueno, pensar, hiperplasia de próstata, lo más probable es que a esa persona le falte zinc. Así que el mejor nutriente para esa persona pues va a ser el zinc. Entonces no significa que uno sea mejor que el otro. Todos los nutrientes son igual de importantes. Es igual que en una casa, si le preguntan al arquitecto, a ver, ¿cuál es la viga más importante? No, pues depende. Depende. Ninguna es más importante que la otra, ¿eh? Todas son igual de importantes. Si le quita una, pues se cae ese pedazo. Si le quita el otro, pues se cae el otro. Pero todas son igual de importantes. Muy bien, a ver. Déjenme ver dónde voy. Ya saludamos a Chiapas, saludamos a Nayarit, saludamos a ¿quién más? Maggie López dice que nos desea que se encuentre de maravilla. Gracias igualmente. Maribel Briones y Emilio González, gracias igualmente. Que si el uso del Regalis para el asma, sí, claro, el Regalis tiene un efecto también antiinflamatorio muy potente. Es más, tiene un efecto casi igual que la cortisona, pero sin efectos adversos. ¿Y se puede hacer ejercicio? La respuesta es que depende de la tolerancia. O sea, hay pacientes que se les dispara una crisis asmática con el ejercicio, pero no a todos. O sea, la respuesta es que a cada quien tiene que ver si sí o si no.